Bueno, señores, hoy tenemos un invitado especial a este podcast aquí al canal de Mr. José. Tenemos a Mauricio Rojas, soldado voluntario, soldado profesional del ejército colombiano. Ya el hombre pues está retirado, tuvo una situación especial en el combate que ya en el transcurso del video estaremos conociendo de boca de él. Mauricio, un saludito, mi hermano. Gracias por regalarnos su tiempo y compartirnos historia aquí en el canal. Muchas gracias, mi cabo, a usted por la invitación y por esta gran oportunidad para poder así mismo expresar nuestro vivir dentro de la institución. Mauricio, fue voluntario, me dices, ¿sí o no? Sí, mi cabo, ¿En qué año inició su vida militar? soldado regular, soldado voluntario y soldado profesional. ¿En qué año inició esa vida militar? Yo inicié en el año 1997. ¿Y en qué batallón? Eh, ¿En qué zona? precisamente, precisamente inicié el 12 de noviembre de 1997 en el grandioso batallón de infantería número 13, General Custodio García Rovira, Ah, en Pamplona. Pamplona Norte de Santander, sí señor. Ahí prestó su servicio militar y siguió su carrera como soldado profesional. Ahí, ahí, presté, ahí presté mi servicio como soldado regular y posteriormente me inicié al segundo plan, me incorporé al segundo plan 10.000 de soldados voluntarios. ¿Y cómo era la cuestión de soldados voluntarios? ¿Por qué llamaban voluntario en la época? Pues mi cabo, la situación anteriormente usted sabe que nosotros andábamos como rodita suelta y solamente es a lo que en otros países le llaman mercenarios, porque nosotros aquí prácticamente trabajamos era por un sueldo, digamos un sueldo y no teníamos derecho y no a que nos mataran. Esa era la anterior vida del soldado voluntario porque no teníamos derecho a pensión, no teníamos derecho a nada. Difícil, ¿no? Eh, prácticamente sí, mi historia, mi cabo empieza. Pues mis principios se forjan desde la edad de 10 años prácticamente, con una ilusión de ser un soldado, de defender este país, y ahí empieza mi gran historia. Es una historia colmada de sueños, de ilusiones, de, de querer ser alguien, de salir adelante, un colombiano más, pues, como con deseos de acertar y de dejar un buen legado en este país, ¿no? ¿Y qué lo motivó a usted a ser soldado? ¿Qué lo motivó? ¿Qué fue lo que le dijo usted? Esto es lo que yo quiero para mi vida. Hombre, mi cabo, primero los sueños. Yo desde niño, desde que tenían 10 años, me soñaba siendo un soldado. No sé por qué en mi mente tenía siempre eso y me crié como con esos principios de una familia muy humilde, pues soy de Boyacá principalmente, Tipacoque, Boyacá, tierra de escritores. Y mi familia pues nunca fue guerrera, mi familia nunca tuvo Campesinos, un son acento militar campesinos. ni nada, sino que mi sueño, no sé, de niño, desde los 10 años, mi sueño era ese y me soñaba siendo un militar. Posteriormente, como todos, soy de hombres de honor, de aquellos que se centran en hombres de honor y me fundamento como en esa parte, como en esa mística que en ese entonces teníamos hombres de honor. Y fui buscando consolidar hasta llegar a colocarme la bota y el uniforme. Teniendo, ves que mi historia es muy grande, mi cabo. Yo cuando eso tenía apenas 16 añitos. Cuando usted entró al 16 ejército, añitos, sí, mi cabo. Mi historia es muy grande, pues debido un poco a la pobreza, a la humildad, pero con ganas de acertar y de salir adelante a los 16 años, logro entrar al ejército. A mis 17 años y medio ya era soldado voluntario. venga, pero Una venga, experiencia. venga, bueno, lógicamente yo soy de la época que tenía que usted tener los 18, si no, pailas. ¿Cómo hizo usted para entrar con 16 años? O sea, es mi pregunta. De cabo, eso era una historia muy grande anteriormente porque en ese tiempo había mucho patriotismo y de parte de muchos de los pelados que se criaban con uno querían prestar servicio militar. Entonces es una historia muy grande. La mía es una historia muy grande y conmigo fueron 4 casos muy peculiares en mi batallón
donde nos infiltramos, como se dicen, 4 menores de edad. Entre esos estaba Pero yo, pero eso no, eso era prohibido, lógicamente, ¿sí o no? sí, sí, claro, sino que usted sabe que el colombiano se inventa las artimañas. Yo me inventé la mía y logré sacar mi cédula, logré hacer un resto de hazañas para poder de entrar y de entré siendo un culicagado porque yo no tenía cuerpo para una pedrada, Hombre, sino que el amor que yo llevaba y lo que sentía era muy grande por estar en la institución. Yo ingreso a mi batallón, me hacen los estudios por medio del 2 y solamente hay una persona que se logra dar cuenta, pero yo ya había jurado a bandera. Posteriormente me llama aparte y me dice mi problema, yo lo entiendo, pero yo ya estaba registrado, ya tenía una contraseña, ya estaba apto, ya tenía todo. Y me dejaron seguir. En cuanto otros dos compañeros salieron prácticamente sin libreta esperando cumplir la edad porque ingresaron con cédula de uno de un hermano, otro de un primo y lograron el objetivo igual que yo lo logré. Me sentía muy orgulloso, era uno de mis sueños pararme frente a la bandera, portar el uniforme, defender el pueblo. Para mí era una berraquera y eso me motivaba de día a día más, aunque sufriendo y llorando porque era un culicagado. No podía con mi equipo, no podía con el fusil y me ayudaban pero poco a poco fui agarrando cancha y experiencia. Eh, para mí como ser humano es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, aunque amargas, pero fructuosa, porque hoy gracias a eso soy lo que soy, porque de lo contrario hubiera terminado peor. Venga, pero bueno, yo lo admiro, hermano. Yo lo admiro que usted se haya decidido a esa edad. Ahorita es muy difícil, realmente ya es imposible entrar a esa edad. O sea, engañar al sistema ya es imposible, ¿no? Pero, hombre, tomar usted esa decisión siendo un niño, porque básicamente usted es un pelado, un niño, 16 años, y asumir ese reto. No, en esa época se acuerda que le daban duro al ejército, ¿no? Usted veía noticias y eran 10, 20 soldados muertos, era emboscada tras emboscada. ¿Usted pensó, tuvo miedo en ese sentido o usted siempre dijo, no, yo voy para adelante, así si me llega la pelona, no importa? No, nunca tuve miedo, nunca le tuve miedo a enfrentar cualquier reto o cualquier adversidad frente a los enemigos de nuestro pueblo. Lo único que me inspiraba y desde que entré a mis 3 meses, lo único que deseaba era que me sacaran a una área para poder tener un primer contacto, como nosotros le decimos, siempre lo anhelaba porque, pues aparte de que todo, hasta mis 15 años siempre la guerrí en la calle, me crié trabajando y en unas situaciones difíciles, entonces venía acostumbrado a muchas cosas, aunque difícil de entrar a tomar una doctrina ya de exigencia, una disciplina, pero nunca sentí miedo por lo que hacía, al contrario, yo pensaba mucho y me envalentonaba mucho a pesar de que era chiquito y soy chiquito todavía, pero me envalentonaba mucho y andar con muchos, eso a mí me hacía fuerte, me hacía valiente y usted sabe que el compañerismo, pues, ante todo es el apoyo moral de cada soldado. ¿Qué fue lo más difícil de esa experiencia cuando usted entró al ejército? No vamos a hablar de cuando usted entró al ejército. ¿Qué fue lo más difícil que usted diga, uy, hermano, no, esto a mí me quedaba grande, pero bueno, lo supo superar? ¿Qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil, mi cabo, fue haber ingresado primero que todo a una tercera fase en un sector que se llama Los Alpes, Conozco, en Arboleda Norte de Santander, conozco esa donde base. queda el CIE actual de la 30ª Brigada. Allá solamente era una base en ese entonces y uno estaba acostumbrado a tener su platica. En ese entonces me acuerdo que apenas nos ganábamos de 17.000 pesos prestando servicio. Entonces, de venir uno a ganarse unos centavitos más, a entrar a ganarse 17.000 pesos, era Ah, muy difícil y en unas condiciones tan precarias en ese entonces, porque era difícil para uno asumir ese reto, internarse y tener que ver a los demás comer y uno no poder porque no tener. Entonces, habían momentos difíciles que decía uno, bueno, como que yo me deserto, yo me voy, pero hay algo que no me deja, que es el honor y la berraquera poder continuar y salir adelante. Pero hubieron momentos difíciles donde a mis 3 meses, en tercera fase, pensé abandonar y desertar porque duro. de pronto, como le digo, era un culicagado y no,
no tenía la suficiente responsabilidad, pero me llené de valor y seguí adelante. O sea, usted cansó de esa época que todavía le dan palo a uno, ¿sí o no? Claro. Totalmente donde mis comandantes se paraban al frente y la pata era en el pecho y no Sí. podía uno ni llorar ni decir nada, Hijo de pucha, no, esa donde, época donde era dura. el verdadero templo de la milicia. Sí, 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 esa época, ahorita ya ha cambiado mucho, ya eso es otro cuento. Eh, Realmente eso es un maltrato físico, que si usted pone a ver, pues es un maltrato físico, pero que formaba el carácter del militar, porque las dificultades o ese tipo de entrenamiento lo que hace es formar un carácter fuerte, ¿no? Frente a las situaciones. Yo pienso, yo soy muy compartidario de los que dicen que la letra con sangre entra. Y hay muchas veces que uno necesita una mano fuerte para que lo guíe y lo enseñe a ser fuerte también. Porque desafortunadamente nosotros para vivir el conflicto que vivimos hoy en Colombia no necesitamos pañitos de agua tibia, sino necesitamos formar soldados berracos y soldados valientes que con responsabilidad afronten este gran reto de defender este pueblo colombiano. Sí, eso es verdad, mi hermano. Y ha cambiado mucho, ha cambiado. Somos generaciones diferentes, pues, como dice uno, pero últimamente es triste para nosotros, para los que vivimos la guerra, que ya no es lo mismo, ya la calidad del entrenamiento y la calidad particular de esa fuerza que lo motiva a uno, ya los soldados hoy en día, muy, muy poco. Como dice el dicho, mucho cacique y poco indio. Y cabo, yo creo que una de las razones por la cual nuestra institución, nuestro ejército se ha venido convirtiendo en una zona de confort o como en un colegio de monjas es por debido a una cosa, yo soy defensor de derechos humanos en este momento, pero yo pienso que ha sido una fractura también para la institución y como la politización de la institución. Han sido fracturas totalmente porque es que prácticamente ya no permiten formar un verdadero guerrero. Ya las instituciones, yo sé que, como le digo, hay veces que uno necesita una mano dura para que lo corrijan y lo ayudan a sentar cabeza a uno. Eso es como cuando uno viene de la calle de papá y mamá y viene acostumbrado a ser malcriado, pero allí lo agarran y lo enriendan a uno y sale con otra mentalidad. ¿A los cuántos meses o cuánto tiempo esperó para ser soldado voluntario? A ver, mi cabo, yo entré precisamente, como le digo, en ese tiempo fueron 18 meses de soldado regular, en ese entonces prestábamos 18 meses. Posteriormente, pues toda mi trayectoria fue sobre la jurisdicción del batallón García Rovira, lo que es la provincia de García Rovira, Norte y Gutiérrez, lo que es Málaga, Cerrito y toda esta situación. Fueron 18 meses en ese clima que es puro páramo. No sé si usted conozca, pues es puro páramo, un territorio que anteriormente era muy dominado por la guerrilla, totalmente dominado por esos narcoterroristas del EN de la FARC. Eso eran los famosos, ¿cómo es que le llamaban ellos? Puntos estratégicos, donde ellos se movilizaban y no pasaba nada. Totalmente porque ellos tenían el Corredores de dominio de movilidad. todas esas zonas, Ujú. corredores de movilidad hacia el Arauca, hacia el Catatumbo y el Magdalena Medio, Ujú. corredores estratégicos que ellos tenían. Y muy, muy, muy Entonces dura yo esa guerra por empiezo allá. prácticamente, total, fue muy duro porque yo le puedo decir que de parte de nosotros, así como narcoterroristas, perdimos muchas vidas, pero creyendo en la libertad y con patriotismo, porque si usted se va a ver la historia de García Rovira, lo que es toda esa jurisdicción de Santander, norte de Santander, ha sido unas zonas de conflicto totalmente absurdas. Entonces, ellos eran los que en ese entonces tenían el poder donde nos asestaban fuertes golpes. No sé si usted conoce la historia de Puente López, allá por los lados de Chitagá, Sí, sí, lo he escuchado. y el páramo del Almorzadero. Entonces, hacia esos tiempos, 1997, 1998, nos entregan la provincia de García Rovira en Málaga. Y nosotros vamos a recuperar esa zona, pero esa zona estaba infectada de bandidos.
y allá entraba uno, pero salir era difícil. Y mire, mi cabo, le cuento, a mis 4 meses completico, logré mis sueños de tener el primer contacto junto con el batallón de contraguerrillas número 5 Loguanes, con una estructura del Frente Décimo y 45 de las FARC, en una zona que se llama Aguatendidas, yendo hacia Chiscas, Boyacá. Pues pucha, Increíble, pero yo sí me sentía orgulloso de sentir esa experiencia. dijo usted, bueno, ya me motivaron a punta de plomo, ahora sí vamos para, qué es lo bueno. Total. Posteriormente sigo avanzando, ya sigo con más carácter, con más berraquera, ya con más motivación, viendo desertar muchos soldados. En ese entonces, pues, En ese entonces lo era que muy le fácil, digo, ¿no? Se iban y ya, no pasaba nada, sí, ¿no? sí, porque pues lo más que podía pasar era que lo buscaran a uno y lo arrestaran, durara un tiempo detenido y toda esa situación, pues uno en el área dejaba el armamento. Muchos de los que entraron conmigo, entramos 150 y terminamos aproximadamente por ahí algunos 100, 120, entre desertores, entre soldados dados de baja y diferentes situaciones, por ahí terminamos muy poquitos. Y en ese entonces, pues toda la trayectoria fue allá, perdimos, como le digo, de soldados regulares, perdimos muchas vidas en ese sector, tenemos muchas historias. La provincia de García Rovira y la jurisdicción de ese batallón García Rovira tiene mucha historia, por eso está enmarcado como uno de los mejores batallones. ¿Y cuál fue la primera, pues podríamos decirlo, en esas historias, cuál sería como la que usted más recuerde de algún compañero que haya perdido? Como soldado regular, como soldado regular me recuerdo estando ya prácticamente a 16 meses La mocha, de como llaman. servicio regular, Ujú. un soldado que salió de Málaga. Nosotros de allá salíamos con la lápida pegada al cuerpo porque Us. nos tocaba viajar en bus por todo el páramo del Almorzadero, que era el sitio más frecuentado por los narcoterroristas, y salíamos expuestos a todo tiro. Y recuerdo que estábamos nosotros en Capitanejo, Santander del Sur, y allá nos habían matado 2 soldados. Posteriormente salimos a Málaga y sacaron al soldado de permiso y tenían una noviecita de por allá del pueblo, pero era familiar de un guerrillero y lo entregó en Chitagá, norte de Santander, donde al soldado lo bajaron del bus por señalamientos de ella misma y nos lo colgaron en la plaza, nos lo torturaron y le sacaron los ojos y llamaron al batallón para que fueran a recogerlo. Es algo muy triste porque ya estábamos terminando y él también tenía un deseo muy importante de volverse soldado voluntario en ese tiempo. Y eso nos marcó porque ahí se creó cada golpe que nos asestaban a nosotros, ese golpe se iba convirtiendo en odio, el rencor para poder pelear con más fuerza. Triste, mi hermano, es verdad. Eh, Y eso es lo que nos tiene también en guerra aquí los colombianos, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, cada uno tratando de vengar, podríamos decirlo de alguna manera, a sus seres queridos, ¿no? Sí, porque Ricardo es una familia y uno aprende a consolidar esa familia en muchos casos, aunque muchas veces somos individuales, pero aprendemos a consolidar y a querernos como una familia. Cada uno de los soldados es nuestra segunda familia. Entonces, mire, mi cabo, que ese fue un golpe trascendental para nosotros. Posteriormente, una de mis grandes ideas era llegar al batallón de contraguerrillas, eh, las diosas del Chairá. En ese Muy tiempo, en famoso la ese móvil batallón, 3 creo que si no estoy mal. muy famoso ese batallón. Ujú. Todos los que salían de mi batallón en ese entonces querían irse para allá, para las diosas del Chairá. Y ese era uno de mis objetivos, Eso, llegar a las diosas del Chairá. en esa época, ¿qué cuento de fuerzas especiales ni qué mierdas? Eran batallones de contraguerrilla y la gran mayoría de soldados querían era pertenecer a batallones de contraguerrilla, hombre. Yo me acuerdo, pues yo estaba todavía pues, pelado, estaba niño, pero uno escuchaba y noticias y la vaina y uno decía,
estos manes son violentos, estos manes son agresivos, estos son los que necesitan para uno aprender a pelear. Y mire, mi cabo, que posteriormente culminamos el servicio allá prácticamente en Málaga y nos hacen un desplazamiento de a pie desde Málaga hasta Pamplona, Lejos, lejos. donde, donde nos metieron una emboscada porque allá en la historia, por eso le digo, esa provincia tiene mucha historia. A las compañías que iban saliendo siempre las emboscaban. No había una una compañía que saliera invicta de allá que no la emboscaran saliendo. Y ahí tuvimos una historia muy peculiar donde nos emboscaron saliendo de allá a las 5:30 de la mañana en ese páramo, nos agarraron y nos tuvieron todo el día dándonos y nos hicieron enterrar en un hueco. Y porque era muchísima guerrilla en ese entonces, nos estaban esperando porque nosotros allá les asestamos unos golpes fuertes y estaban muy resentidos. Y nos tuvieron aproximadamente 2 días allá metidos en ese páramo que no nos dejaban salir de allá y decían que tenían que acabarnos porque se había reunido el Frente 33, el 45, el 10º y la Efraín Pavón Pavón a cascarnos. Y nos lograron detener y en ese entonces quien nos rescató prácticamente fue un grupo especial del grupo mecanizado Masa que llamaba en ese entonces las Panteras, eran muy famosas, que eran de los Araguros, del 46. Con valentía se metieron con el primer plan 10.000 del batallón García Rovira y nos sacaron para que nosotros continuáramos en marcha teniendo un soldado herido que nos dejaron los bandidos y nos sacaron y nos pasaron para que siguiéramos y ellos siguieron como unos 5 días más tropeleando allá. Y llegamos a Pamplona, nos licenciamos y posteriormente nos dieron 15 días de vacaciones para incorporarnos nuevamente como soldados voluntarios. De una vez, sin anestesia, como dice uno. De una vez, fila a fila, Ujú. Bucaramanga, aquí donde me encuentro, 15 días de descanso, presentarnos nuevamente porque no nos dieron pago para que regresáramos, nos presentamos y vinimos aquí a Bucaramanga a la segunda división, a la quinta brigada, al nuevo incorporamiento para soldados voluntarios. Y ese es otro gran reto que me marcó a mí totalmente mi cabo porque muchas veces uno tiene que pasar por pruebas duras para poder superarse y lograr los objetivos. Para mí la incorporación, el hecho de ser bajito, el hecho de muchas cosas me obstaculizaron mi vida en la parte de incorporación. Ponía mucho problema. Y mucho problema porque a mí un mayor me agarró y me pegó una humillada acá. Prácticamente digo, como ser humano me humilló porque yo tenía todo el corazón y la voluntad de seguir. Y teniendo todos mis exámenes y sin haberle hecho nada, le caí mal de pronto y me agarró en la cara y me rompió mis documentos. Y fue desastroso porque yo ya tenía todo. A mi Dios gracias tenía un teniente de apellido Rojas de la ciudad de Cúcuta también y un mayor en el dispensario de apellido Rojas que rápidamente me agilizaron los papeles, nuevamente me elevaron la moral y me clavaron ahí de nuevo y fue madre y pude continuar. Oiga, pero triste que uno, y es desafortunado que uno en el ejército consigue a veces unas eminencias que, ay Dios mío, es triste porque a mí alguna vez me ha pasado también con oficiales superiores, donde uno piensa que ellos son nuestros líderes, pero se vuelven nuestros enemigos en algunas ocasiones y es muy triste eso, mi hermano, es muy triste. Para mí eso me entristeció mucho mi cabo porque todo mi deseo era acertar, ayudar a mi familia y salir adelante. Eso en ese momento para mí me derrumbó, eso fue fatal. Para mí es como si me hubieran Claro. cortado una parte de la vida, pero no me rendí en ese momento. Tampoco supe que ahí terminaba, sino que debía continuar. Posteriormente logré la incorporación gracias a hoy en día, si no estoy mal, es coronel y no sé mi mayor en ese entonces,
pero me ayudaron y salí adelante y así logré llegar a Huachica, cesar al CIE y soportar lo que venía, que era más difícil todavía el entrenamiento de contraguerrillas en ese tiempo. ¿Cuánto duraban? 3 meses, 3 meses de instrucción allá en el CIE de Aguachica Cesar. Fue algo muy difícil también porque en ese entonces apenas nosotros nos incorporábamos con un sueldo de 325.000 pesos como voluntarios, pero resulta de que esos 325.000 pesos no se los daban a uno sino hasta que terminaba La fase. el entrenamiento. Y era difícil llegar allá a ese calor tan inmenso y tener que uno arrastrarse y seguir soportando sed, calor y prácticamente una odisea para poderse formar uno como un verdadero combatiente, para enfrentar los peligros que en ese momento la guerrilla representaba o los narcoterroristas representaban, porque habíamos visto que los gobiernos de turno los habían fortalecido totalmente, donde de una guerra de guerrillas pasaron a una guerra de masas y Ujú. se tomaban una unidad completa, como fue en ese entonces. Teníamos la experiencia de Patascoy, de Puerres, Las Delicias Me Too, ¿no? Me y Too, otro todo eso. poco de Ujú. situaciones, Me Too, que se estaban dando debido al fortalecimiento que esos gobiernos le venían dando a las guerrillas. Y es que ellos muy Entonces fácilmente le prácticamente arrumaban, estaban, ellos muy fácilmente a usted le arrumaban cualquier cantidad de gente, un momentico, en un momentico, y por eso es que copaban las es que unidades. ahí es donde yo digo que en mi caso ellos pasaron de una guerra de guerrillas a una guerra de masas. Sí, claro, y eso está en la Cambiaron su estrategia de ellos. doctrina de lucha, Eso está dentro de la estrategia de cambiaron ellos. su doctrina de lucha. Entonces, para ese entonces, no sé si usted se acuerda que esos bandidos incrementaron las famosas cortinas. Sí, claro. O sea, le mandaban gente y Y gente nosotros, y gente ahí es cuando había la creencia del soldado que, bueno, yo hablé con algunos también voluntarios que ellos decían no, es que esos manes estaban rezados porque, a ver, se venía una oleada y mataban cualquier cantidad y ellos decían, no, pero es que se pararon, no, es que ya venía detrás la segunda oleada, la segunda cortina y eso generaba mucha zozobra en el combatiente. totalmente, mi cabo, eso también nos lo trataron de implementar a nosotros en instrucción de contraguerrillas, pero era algo muy, muy severo porque el entrenamiento debe ser tan berraco para poder hacer lo que esos manes hacían, pero era una forma de contrarrestar esas cortinas. Sí, porque era duro. Y posteriormente terminamos el entrenamiento allá a Huachica y llegamos nosotros a Pamplona, nuestro batallón con la frente en alto y a rescatar lo que habíamos dejado anteriormente y ahora sí de verdad para Dios a pelear contra esos bandidos allá por esa jurisdicción. Eh, Tal sería así, no sé si usted distinguió a mi coronel García Bate, hoy en día creo que está en Dubái. Sí, sí, es muy famoso. No lo conocí, Excelente pero lo he comandante, escuchado. excelente comandante, gran ser humano, con aspiraciones que tuvo de llegar a ser comandante de ejército. Ocupamos en el batallón García el primer nivel a nivel nacional en batallones en bajas. Fue unos tiempos de gloria impresionantes donde nosotros teníamos y creíamos que nunca íbamos a llegar a lo que hoy estamos, en lo que hoy estamos viviendo, porque eran soldados patriotas entregados de corazón a lo que estábamos haciendo. Eh, Logramos limpiar de cierta manera la provincia de García Rovira, asestando golpes contundentes, así como también digo orgullosamente que le logramos tumbar al comandante de la columna móvil, Carlos Arturo Ruiz, en el páramo del Almorzadero, que fue uno de los golpes más contundentes que nosotros le acertamos a esos bandidos que venían de San Vicente del Caguán. Fuimos los que le tumbamos al comandante Chaparro. Aceptamos ese golpe enorme por habernos secuestrado un soldado y por todo lo que nos hicieron allá en ese páramo.
nosotros creo que logramos consolidarnos como los guerreros del páramo en esos tiempos de 1999, 2000, 2001, 2003, que fue nuestra estadía en el batallón García Rovira, mientras empezaron a entrar más grupos emergentes y prácticamente nos fueron deteriorando nuestro trabajo y nuestra ardua jornada que llevamos por esas comunidades y por esas poblaciones. Interesante, parcero. Interesante ese pedacito. Posteriormente se incrustan los soldados campesinos. No, usted debe tener conocimiento de los soldados campesinos, donde en unas regiones, desafortunadamente, tenemos que decirlo así, esos pelados fueron incorporados, algunos con sentamientos milicianos y otros con sentamientos de otras bandas, por Es diferentes que departamentos de acuerdo. en algunas zonas de Colombia, cuando esto fue ya, creo que fue en la época de Uribe que se inventaron eso de los soldados campesinos, si no estoy mal, habían pelados que eran guerrilleros y se metían, o sea, dejémonos de maricadas, eran guerrilleros y se metían a prestar servicio militar y esos manes se robaban los armamentos, regalaban las unidades de ellos mismos porque habían pelados que lógicamente sí eran campesinos porque con eso se buscaba como motivar a que la misma comunidad, podríamos decirlo de cierta manera, se protegiera como soldados, pero en otras zonas eso fue un mierdero, hermano. Hay mucha gente muerta y material perdido porque se infiltró la tropa desde ahí. Totalmente, por eso yo digo que en ese tiempo de pronto lo hicieron con esa artimaña, por lo menos yo digo, en muchas unidades 100% se infiltraron milicianos, a sabiendas de las unidades de inteligencia que eran milicianos, teniendo el conocimiento, pero estaban ahí y les daban la oportunidad. Entonces ellos mismos hicieron que por lo menos en esas zonas de nosotros se nos acabara mucho el trabajo y posteriormente nos trasladaran hasta el sector del Catatumbo, a librar otras batallas a otro nivel. Pesado, esa tierra es muy caliente. Eh, durante, mi, durante mi vida militar fue serie de inconsistencias, pero mi cabo, yo en ese entonces pude darme cuenta que o terminaba en una pijama de palo o coronaba. Nunca más en mi vida quise salir a trabajarle a ningún empresario, a ninguna persona, sino a depender de mí mismo. Y dije, el día que yo me retire, tengo que estar muerto o tengo que estar bien devengando un sueldo. Pero nunca más en mi vida le vuelvo a trabajar a una persona y seré totalmente independiente hasta como lo he sido hoy. Gracias a la institución que me formó. Allá en el Catatumbo tuve un gran problema, mi cabo. Resulta de que pues uno siempre activo, enérgico, un mortero de un 105 me fracturó las piernas. Pensé que en ese entonces me había dejado amputado. Un error, una madrugada. ¿Y eso qué Me pasó marcó ahí? totalmente, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? Porque pues, o me sea, marcó totalmente porque ya llevaba yo 5 años de soldado voluntario. Y en un desplazamiento que fuimos a hacer una operación del sector de Tibú a Campo 3, a Campo 6, estaba yo de centinela de 2 a 4 de la mañana y llamaba a la gente para que recogiéramos, para organizarnos en los reos y en los camiones, echar los equipos para iniciar el desplazamiento a pie. Y yo tenía un hermano allá prestando servicio conmigo, un hermano regular que en ese entonces nos permitía meterlos en las contraguerrillas, aunque éramos una unidad de patio de infantería, pero una contraguerrilla prácticamente. Y me levanté esa mañana, presté mi, presté mi guardia de 2 a 4 de la mañana, levanté la gente, y nos fuimos a llevar los equipos. Yo era ecónomo y ese día recibí a ranchero. Y organicé mi equipo, organicé todo.
Y para no mandar a mi hermano a pie, lo mandé en el camión y le ayudé a subir su equipo. Nos organizamos. Yo me quedé para irme a pie, siempre protegiéndolo. Obviamente no quería llegarle a mi mamá con malas noticias. Y me metí en medio del reo y del remolque. Y habían otro poco de soldados encima del remolque sentados y el reo estaba prendido en ese momento. De un momento a otro inició el desplazamiento. Los soldados se alcanzaron a tirar de encima del mortero. Yo quedé entre el reo y el mortero. Me hice hacia atrás y el golpe, el guardabarro de la llanta del mortero me causó un golpe contundente en el pecho y me tiró al piso estirando las piernas, cayendo precisamente que me las agarró ambas el mortero y me desbarató el pie derecho. Pensé que me había dejado amputado de las dos piernas. Fue una tortura, fue una odisea y pensé que para mí había terminado, pero sabía que no, que debía seguir luchando. Y me llevaron hasta el hospital de Ecopetrol en Tibú, me prestaron los primeros auxilios. Posteriormente me sacaron a Cúcuta en un helicóptero, donde me causó unas fracturas barracas porque yo pues no podía continuar. La verdad era para la junta médica y me tenían que sacar porque mi pie quedó como una arepa. Me partió el segundo y tercer dedo del pie derecho, me los dejó montados sobre la plancha, me desbarató el candado, me dañó las falanges proximales y no podía hacer nada. Me sentí un miserable porque estaba terminando prácticamente una ilusión, con voluntad de seguir luchando. Y continué, duré 3 días en Cúcuta, me mandaron para mi batallón y allá empezó una persecución, porque en ese entonces decían que nosotros íbamos era para la guerra y no para hacer allá, estar en un batallón apenas vegetando y haciendo nada. No, Nosotros estábamos hechos era para la guerra. y eso sucede aún. A mí me pasó también cuando me enfermé. Lo mismo, una persecución, un señalamiento. Usted no quiere, usted es un perro culo, usted no sirve para nada. Porque en el ejército, mientras usted pueda patrullar, usted es el mejor. El día que usted se enferma, desafortunadamente, hay comandantes, porque no es la institución. Hay comandantes que se centran en por debajearlo a uno, en humillarlo, ¿sí? En decir que uno no sirve para un culo, cuando uno realmente lo que espera de esos comandantes líderes, porque uno cree que son líderes, es una voz de apoyo y ellos lo que hacen es señalarlo y joderle la vida, hermano. Eso es así. Totalmente, mi cabo, ahí fue una persecución total. Yo sentía que ya no podía, me mandaban a terapia, me mandaban una cosa, tenían que hacerme una, como una radiografía, algo que se llama, que es muy minucioso para poder estructurar y saber qué daños hay para operarlos y repararlos. Una resonancia, Una mi hermano. resonancia magnética Ujú. que en ese entonces no valía sino 2 millones de pesos. Era Me la carísimo. negaron y no me la quisieron hacer. No me la quisieron hacer y me dejaron el pie así, me entablillaron los dedos, me recuperaron así y pues yo sentí que todo se me había acabado. Posteriormente entro a terapias y me voy a la clínica de Pamplona donde hay una doctora, la misma fisioterapeuta, la jefe de las fisioterapeutas del batallón, y me agarró en la clínica y me echó un regaño. Y me dijo que qué hacía yo ahí, que por qué no pedía la baja, que por qué no me iba, que qué esperaba, que yo ya no servía para nada. Sentí una impotencia grande, pero no había terminado. Y me le paré, la confronté, la increpé y le dije que cuando me recuperara y volviera a patrullar iba a volver y le iba a demostrar para qué estaba hecho yo. Me fui para mi batallón, pedí permiso y me fui para Cúcuta y compré unas plantillas ortopédicas sin silicona, con puentes. Me costaron en ese tiempo 70.000 pesos. Y me fui para mi unidad, abandoné las terapias y una madrugada, pedí armamento al enlace
sin estar planillado y me fui con una contraguerrilla. Arranqué a patrullar así. No podía estar más ahí porque era una persecución, era para todo. El soldado perroculo, el soldado esto, el soldado aquello y para todos lados. Y cogí mi armamento y me fui y le dije al enlace que yo me iba. Mano, en ese entonces no sé por qué las cosas se facilitaban tanto a mi favor y me fui. Y al otro día cuando dieron parte de la contraguerrilla estando en Cucutilla, norte de Santander, y me reportaron, decían que yo qué hacía allá, si yo ni siquiera llevaba víveres. Y ahora qué iban a hacer conmigo. Yo no, yo me aguanto lo que sea, yo me colocaba una venda en mi pie, me echaba un producto que llamaban en ese tiempo Bengay, un producto para deportistas, para matar la inflamación y el frío. Y me tocó una jornada muy dura, por un cerro allá de Cucutilla, caer a San José de la Montaña, donde no aguantaba el dolor, donde mi fusil era mi bordón y me iba de a botes con mi equipo. Me agarró un sargento también y me pegó una trapeada porque estaba deteniendo el avance, porque era un obstáculo. Me dijo que me fuera de esa mierda, que yo ya no servía para nada, que ya tenía que entender que estaba jodido. Le dije que no era hora todavía, que no había llegado el momento. De último llegué tarde a ese caserío con el pie vuelto mierda hinchado y me lo sobé y me apliqué crema, hice una cosa hasta bajar la inflamación y continuamos saliendo nuevamente y agarré Cañaño. Y volví otra vez a patrullar. Posteriormente nos insertaron al Catatumbo, llegué a Filo Gringo y me mandaba a sobar constantemente porque cuando hacíamos desplazamientos de tres curvas al Tarra o a Convención era letal para mi pie, Mucha, pero así andaba, mucho cerro, ¿no? Eso es siempre así ahí. andaba, así andaba. Y yo creo que yo mismo me eché la maldición, mi cabo, yo creo, o estaba destinado para eso, porque llegué a un sobandero en Filo Gringo y le dije que lo único que me faltaba era pisar una mina para que mi historia terminara. Pero que el día que pisar una mina tenía que ese día estar muerto y ya no, ahí terminaba mi historia. El Señor me dijo que las palabras tenían poder. Sí, es verdad, hermano, eso sí es verdad. El Señor me dijo que las palabras tenían poder. Y lastimosamente, 3 meses más tarde, 2 meses más tarde, viene el fatal accidente. Viene el fatal accidente y eso es lo más triste, eso es lo más triste, mi cabo, porque ahí sí termina mi historia. No, Yo pero creo que termina su historia en el ejército, porque usted está vivo, gracias a Dios, con su familia y nos está contando la historia, mi hermano. Son etapas que ya uno desafortunadamente pues no puede seguir viviendo, pero ahí estamos todavía en la lucha. totalmente, mi cabo, ahí perdí un soldado. Eso fue una raquera porque venía traslado del batallón 46, Flores, de Pamplonita Norte de Santander, un gran guerrero, un soldado aguerrido, berraco. Venía traslado del 46 a mi unidad, era un gran elemento, una gran persona. Yo creo que muerte que más me haya causado impacto, ese soldado. Falleció el mismo día de la mina. Falleció el mismo día que nos emboscaron. Todo estaba predicto, mi cabo. Todo fue una predicción y yo creo que ahí terminaba todo. Lo recuerdo mucho porque yo tenía que ir a un registro, llegamos a un sector que llama Buenos Aires, yendo para La Gorgona, al otro lado de Filogringo, yendo para Mundo Nuevo, donde se logró desarticular el hospital militar de las FARC, le recuperaban los milicianos. Y en ese momento que yo tenía que ir al registro,
Ese día no fueron al registro, ese día no fueron. A la otra mañana amanecía ranchero, tampoco iba de registro, me tocaba quedarme. Y en ese día de rancho les dije a los soldados que a mí me gustaría que si me mataban en ese entonces, que me acompañaran porque me gustan los corridos, soy fanático a los corridos prohibidos. Y a los soldados de mi escuadra que me gustaría que a mi funeral me acompañaran y que encima de mi ataúd me colocaran una grabadora con corridos prohibidos desde mi casa hasta el cementerio. Me condené solo. Era algo que les estaba peticionando a ellos, hablando como locos. Y agarré otro compañero y le dije, yo creo que hasta acá llegó nuestro camino, acá nos dividimos. Como al cuarto día, como a las 4, a las 2:30 nos levantaron para iniciar el desplazamiento a un registro a la casa de los padres de un narcoterrorista de allá de las FARC que le había robado una ametralladora al grupo más allá en esa base que hicieron por allá en la selva, en la Resistencia Barí. Íbamos a registrar la casa y me levanté tarde con otro soldado, mi soldado Riátiga de la Bateca Norte de Santander. Y todos arrancaron al desplazamiento y nosotros fuimos las únicas dos huevas que nos perdimos. Después de rato recapacitamos que ya nos teníamos que ganar una sanción y que nos devolviéramos, pero algo nos condujo hacia donde ellos estaban, los soldados que ya iban adelante. Estábamos escasos 500 metros donde nosotros estábamos pernotando, de donde nos tenían la emboscada. Pero teníamos conocimiento de que teníamos que llegar antes de las 6 de la mañana para que no nos agarraran subiendo en un rastrojo ni más berraco. Claro. Y nos les pegamos a los soldados. Antes de las 6 de la mañana coronamos el cerro donde los bandidos sacaban el poste, los postes de ellos, y descansamos. 10 minutos descansando, iniciamos a meternos a la montaña, a la maraña. Iniciamos a meternos a la maraña y estaba prohibido caminar, agarrar caminos, carreteras, Ajá. casas, Esa época era así, escuelas. cero trocha, cero camino, cero sendero, solo maraña. Eso era prohibido. Y agarramos a meternos hacia la montaña. Yo creo que no pasaron 5 minutos de habernos incrustado en la maraña, ya en lo que es la montaña, cuando el puntero, el finadito, que mi Dios lo tenga en su santa gloria, mi gran guerrero, obtuvo un olor a cigarrillo a esa hora en la maraña. Y íbamos 15, paró la patrulla y nos echó la madre, dijo que quién era el Ah, responsable fumando. que estábamos fumando, que por qué hacíamos eso con señas y berraco con esa cara de bravo. Él llevaba 12 años de soldado ya. Y había otro soldado, mi soldado Coayán de Cúcuta, que ahorita está en una situación muy difícil. Otro soldado de Cali, que lleva 13 años y Coayán 14. Nuestro comandante era un subteniente recién salido de la escuela, que escasamente había estado como 5 o 6 meses en una compañía de instrucción. Nos lo mandaron allá. Un cabo primero ya con trayectoria. Y al ver que ninguno de nosotros estaba fumando, continuamos la marcha. Pero los bandidos estaban incrustados ahí en la montaña. Nos les metimos y ellos no se dieron de cuenta y nosotros tampoco. La verdad nos zampamos a la montaña y obtuvimos el contacto porque ellos iniciaron primero. A lo que escucharon las partidas de las hojas y de los palos,
iniciaron descargándonos ráfagas de fusil y ametralladora a 10 metros de la postura de nosotros. Ah, ahí nomás. Entonces, mejor Nosotros dicho, creíamos, o sea, usted casi les, donde o eran pasado un minutico más, les salen ahí de frente. Los cogen ahí cagando, mejor dicho. y cabo, nosotros creímos que la montaña se estaba, que los árboles se estaban partiendo, todo se estaba destruyendo porque no entendíamos. Sabíamos que habíamos entrado en contacto, pero no ¿De supimos en dónde? ese momento de a dónde. Ujú. Y nos daban como a rata y nos gritaban, los berracos gritaban como indios y gritaban y lo que nos lloviera por Plomo. todos lados. Oye, uno queda Nosotros éramos sano. apenas 15. Uno queda sano porque muchas veces en Loco, esos. loco, Sí. loco, loco. Yo era enfermero de combate, yo era enfermero de esos empíricos. Y pues llevaba con mi botiquina a la parte de atrás, iba a la parte de atrás cuando yo miro que viene mi cabo en pura corriendo para atrás y gritando que él tenía familia, que él tenía hijos, que él tenía, que él nos iba a hacer matar. Cabo primero. A la pata venía mi soldado Cobayán de 14 años en la misma situación, replegándose en para atrás y adelante la vuelta dura porque le dieron al puntero a mi soldado Flores. Le partieron la clavícula y lo fregaron ahí en el mismo tiempo y se botaron a robar el fusil. A mi soldado García Barroso de continente mío, fue un berraco, mi soldado Caña, mi soldado Huicho. Se le pararon a esos narcos bandidos y de madre con una ametralladora y les hicieron voltear las patas para que no se llevaran a mi soldado Flores. Y así se les logró quitar, sin dejar que le robaran el fusil ni le robaran nada. Cuando yo llegué a la punta ya con otro soldado Riatiga, me encuentro con la escena de que ya Flores, mi gran guerrero, ya venía muriéndose porque ya se venía colocando como moradito, como verde, perdiendo su color. De pronto la falta de experiencia mía en ese campo de la enfermería no me permitió hacer nada, aunque quería hacer mucho. Y lo tendimos ahí en el piso y ahí falleció. Se le fue sangre al pulmón, el Claro, tiro está. le entró en el hombro, en la clavícula, porque le partió la clavícula y le Lo, partió el hombro, lo el brazo, pulmoneó. Lo pulmoneó una y vez. se le fue sangre al pulmón y lo envenenó. Ujú. Lo envenenó y mi soldado, Muerte mi muy triste, muy, soldado el muy caleño pesada. de 13 años era paramédico. Duro, 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 duro. Esa muerte es muy barraca Mi porque se soldado ahoga, usted se ahoga. paramédico, mi falta de experiencia como enfermero, tal vez digo yo porque había tenido otros casos donde había atendido amputados, tanto como civiles, tanto como soldados, pero tener esa experiencia así no, en ese momento, no me permitió hacer nada. Y se perdió el mando, se perdió el mando porque mi teniente entró en shock y empezó a gritar y a llorar y a darle al fusil contra el piso y a lamentar la muerte del soldado. Y en ese momento quien tuvo la gallardía de agarrar el mando fue mi soldado de 13 años y organizarnos para repeler el ataque y podernos sostener porque nos hicieron una niña. Nos encerraron y gritaban como indios alrededor de nosotros, gritándonos que nos entregáramos y que ya estábamos perdidos, que no peleáramos más, que no valía la pena, que nos entregáramos. Eh, no podía ser así porque usted sabe que en esos tiempos lo secuestraban a uno Es mentira, y no mataban. se sabía cuándo saliera o si lo iban a matar si Ujú. uno se oponía a cualquier cosa. Entonces, eso fue, eso fue desastroso. Yo creo que ahí tuve la pelona encima porque yo tuve la pelona encima como unas 3, 4 veces, pero siempre me lo he sabido volar. Y con anhelo he esperado el último día. Pero antes de irme tengo que ver a Colombia en libertad. Y
Ese día nos organizamos y mi soldado me dio la misión de que organizara el camino y que no le dejara entrar nadie por ese lado. Aguerrido, tenía una oportunidad que siempre había buscado y era irme para Israel, para el Sinaí. Y ese día la tuve clara y la tuve cerca. Fue la única oportunidad. Yo estaba candidato para irme y me salí a buscármela, pero me encontré con una mina. Me encontré fue con una mina. Eh, Solamente necesitaba un bandido de esos para irme. Y aguerrido tenía que irme. Y era lo que más anhelaba, ir al Sinaí. No pude, pues, como le digo, siempre me decían que por mi estatura, que por muchas cosas me limitaron. Y nunca tuve esa oportunidad. Y organicé la ametralladora, a García Barroso, un curso mío de Pamplona, que nos organizamos, repelimos, aguantamos. Y cuando entraron los del PEP-10 que venían a rescatarnos, que estaban atrás de nosotros con otra gente de nuestro batallón, se prendieron con el anillo de seguridad que nos tenía rodeados. Y ya se nos dio presión a nosotros ahí en la montaña y se prendieron ellos abajo en el hueco. Salí corriendo a cubrir un punto, agarré 5 soldados que llevaban 6 meses de soldados profesionales de ESPRO, me copiaron y los convidé a cubrir un punto. Les dije que de ahí no nos íbamos a morir, que ahí nos moríamos si era el caso, pero que no nos íbamos a entregar. Agarré mi fusil y me agaché y salí corriendo a cruzar el camino. Cuando sentí fue que algo me devolvió. Sentí que la montaña se partió en dos y solamente vi humo. Con la misma berraquera me fui a levantar, a seguir corriendo y caí de cara al piso. Pude entender que había quedado mucho, aunque me decían que no. Y vino un curso mío, bachiller, Reatiga, de la Bateca Norte de Santander, a prestármelo, a apoyarme, a levantarme. Y en ese momento yo no quería estar vivo, mi cabo. Y de lo único que me arrepiento es haber quedado vivo, porque ahí debió haber terminado mi historia. Y yo fui a levantarme, a salir corriendo, no pude, me fui de cara al piso, la cara se me quemó, estos 2 deditos de mi mano se me destruyeron, quedaron desbaratados, el proveedor se me estalló, el cañón del fusil se dobló. Yo cargaba 4 granadas de mano en la cartuchera, pero yo no cargaba chaleco y no cartucheras. Las correas de la granada, con las que aseguraban las cartucheras de las granadas, se reventaron de la explosión. Y cuando llegó el soldado a ayudarme, a decirme que no me había pasado, viéndome que me había arrancado el pie con la bota, porque mi pie quedó enterrado allá en el Catatumbo, es algo que tengo que rescatar de pronto en la muerte. Eh, Me le abracé duro al soldado a la nuca y le dije que esa historia tenía que terminar ahí. Si en algún momento pudiera presentarlo y decirle que le cuente la historia, lo enfermé 8 días, porque le dije que me colocara el fusil en la cabeza y me disparara, porque yo no había nacido para morir así, o para estar sufriendo. Duro me le agarré a la nuca al soldado y le dije, acabe esta historia, no sea cobarde y no le dé miedo. Esto tiene que terminar aquí, yo no quiero sufrir, hermano. Yo sentía que me quemaba, sentía ardor en mi cuerpo, sentía algo indestructible, algo que no, en ese momento el desespero era grandísimo. Ah, consciente todo el Eh, tiempo. una, todo el tiempo estuve consciente, acá se me clavó una esquirla
Acá también me clavó otra esquirla, acá me clavó una esquirla. O sea, yo quedé para nada. Y lo único que hice para no gritar fue echarme los 33 credos a la boca y morder una pañoleta para no llorar y no gritar del dolor que estaba sintiendo. Porque sabía que ellos no podían escuchar que había lamento ni debilidad de parte mía ni de parte de ninguno para que no nos fueran a arremeter más y encima, que no se fueran a dar de cuenta que había alguien herido. Yo siempre cargaba los 33 credos y me los eché a la boca y una pañueleta y la mordía, solo la mordía, mitigando el dolor y el cuerpo que se me quemaba. Posteriormente el soldado se pone a llorar sobre mí y me dice que él no puede hacer eso, que cómo se me ocurre, que él no puede hacer eso. Y yo me aterro de cómo muchos, estando en esa situación, piden que no los dejen morir en cuanto yo pedía que me acabaran de matar. Era un anhelo porque todo tenía que terminar ahí. Y llegan, rompen el anillo allá y se mete un enfermero de combate del BEP 10 y detrás otro soldado y me saca en hombros y decía que yo era muy pesado. Y me cargó como unos 3 4 metros y me soltó al piso otra vez. Luego trajeron una hamaca, yo no sé con qué hicieron una camilla improvisada y me montaron ahí para cargarme y se le rompió y me dio un golpe al piso. Luego sacaron al soldado muerto, a mi soldado Miguel Gran Guerrero Flores, lo sacaron ahí al lado mío. A él lo echaron adelante mío y a mí me echaron atrás, en una camilla de esa improvisada, en una hamaca con palos. Nos bajaron por un rastrojal, por donde subimos por ese rastrojal nos bajaron y allá nos tiraron en un potrero, pero resalto la berraquera y la gallardía y donde quiera que esté ese coronel o ese mayor, siempre les voy a agradecer lo que sea. El piloto de la arpía, mi cabo, estaba apoyándonos en ese momento y estaba dándole duro. Lo único que yo pude escuchar por el radio fue que le tiraran las de humo y que el soldado muerto lo dejaran tirado, que él se botaba por el herido, que a él le importaba la vida del herido. El piloto de la arpía, usted sabe las consecuencias, mi cabo, de aterrizar una aeronave de combate cuando la misión es apoyar, poner en riesgo la aeronave, usted sabe lo que implica. Y me echaron un poncho ahí encima y tiraron unas granadas de humo y no la pensó nunca ese mayor en ese momento para aterrizar el arpía, mi cabo, y sacarme. Un reconocimiento bárbaro a ese gran corazón de ese comandante. Y yo hasta el momento no tenía hemorragia. Todo mi pie, o sea, lo que me quedó estaba necrotizado, quemado por la explosión. No había hemorragia, no había nada. Yo estaba consciente. Se lo cuento, mi cabo, sin populismo, sin farandullería. Todo el tiempo estuve consciente. Pude observar cada minuto lo que estaba pasando a mi alrededor y escucharlo y contemplarlo, así como se lo estoy contando ahora. Cuando sentí que la arpía hizo un vuelo estacionario y entre varios me agarraron y me levantaron de la espalda, y el que maniobra la .50 en la compuerta me agarró de las cartucheras y me pegó un solo jalonazo y para adentro. El pie
el pie que me quedó y la amputación me quedó hacia la parte de afuera de la compuerta. Ahí mismo elevó y al estruendo de la hélice, el aire, abrió mis tejidos. Y ahí sí empezó mi verdadera odisea. Porque yo veía que la sangre salía a tanta presión que se me devolvía con el aire. Y el paramédico, el soldado caleño, no me recuerdo el apellido en este momento de él terminó en el batallón de Pamplona, paramédico, se montó en el arpía y empezó a elevarse, a elevarse, a elevarse a la arpía y me movió todos los tejidos Claro, y empezó el desangre, la presión de una vez empezó, automáticamente destapa todo. empezó el desangre y arrancaron conmigo y en ese entonces yo creo que llamo a mi general Paulino Rubio, comandante en ese entonces de la 30ª Brigada, un ser humano irresponsable. Nunca fue un comandante, nunca fue un verdadero líder. Yo creo que por mi general Paulino yo me hubiera muerto. Empezó a pelear con el comandante, con el piloto de la aeronave, la arpía. Le decía que tenía ahí, era una orden que me tenía que llevar a Cúcuta y el comandante, el piloto le decía que no, que yo no llegaba vivo a Cúcuta y que él no iba a cumplir esa orden, que pasara lo que pasara, él me había rescatado y no me iba a dejar morir y que me iba a llevar a Ocaña. Y yendo en el helicóptero se escuchaba por radio todo lo que ellos hablaban. Y siempre el piloto defendiéndome, que la idea era ya me había rescatado, ya había asumido un reto, unas consecuencias, ya las iba a afrontar. Claro. Y en ese entonces, gracias a mi general Dubán, comandante de la división, intervino y le dijo al piloto que era autónomo de hacer lo que él debía de hacer, que lo autorizaba, desautorizando a Paulino, que hoy goza de una pensión y de traidor también, porque salió a despotricar de los soldados, prestándose él en diferentes situaciones en el Catatumbo y teniendo procesos y acogiéndose a la JEP irresponsablemente, enlodando el buen nombre de nuestro ejército e institución. ¿Ese pinta no es de de los falsos positivos? Ah, ese Totalmente. es un bandido, ese hijo de puta. Paulino Rubio, por eso lo digo y lo digo con Ujú. toda la responsabilidad, Otro porque si bandido. por él hubiera sido, yo me hubiera muerto. Y me llevaron a Ocaña. Mi mayor me llevó a Ocaña, me sacó a la parte más viable, que era Ocaña, para que me terminaran de hacer el procedimiento a cirugía. Y llegué allá y a mí solamente me iba colgando el talón con el tendón principal del pie. Llegué allá y me echaron a la ambulancia, empezaron a hacer unos procedimientos y yo solamente gritaba que tuvieran piedad de mí. En ese momento que tuvieran piedad de mí. Me entraron al hospital de Ocaña y cruzando un cristal grande, el paramédico soldado que me auxilió harto me dijo que hasta ahí llegaba la compañía de él y que Dios me guardara. Pero le cuento algo, mi cabo, que se me olvidó. En el transcurso del tiempo en el helicóptero había una montaña bastante alta y el helicóptero lleva una ruta de vuelo. Y en esa montaña el helicóptero tuvo que ascender más para de pronto no ser impactado. En ese momento, mi cabo, mi vida se me fue. Se En el desmayó. único momento que bien, en el único momento que bien yo recuerdo, perdí el conocimiento y yo movía la cabeza hacia un lado y hacia el otro lado. Y cuando dicen que hay que ascender, pienso yo que la gravedad y la altura
me afectó. Claro, la presión de la atmósfera automáticamente lo desconectó. Y como usted estaba también ya falto de líquido, sin sangre, eso lo afectó una vez. No había buena Me, oxigenación afe- en el cerebro y ¡pam! Se desmayó. Me afectó mi cabo y hoy puedo contarle una historia, que estuve allá pero he regresado. No sé con qué propósito mi Dios me dejó, pero en ese momento yo siento que la cabeza se me da para un lado y perdí el control de todo. Le puedo decir con satisfacción mi cabo y sin mentirle, como un varón, como un hombre, que en mi sueño llevaba un camino. En ese camino principal vi uno a la izquierda y uno a la derecha, y vi unas escaleras al fondo, pero nadie me habló, nadie me dijo nada. Sería yo mentiroso decir que alguien me dijo algo en ese camino por donde yo iba en ese momento. Pero mi soldado preocupado aquí en el helicóptero, el paramédico me agarra y me cachetea la cara. Yo iba quemado, mi cara quedó quemada, lacerada. Y ese soldado me pegaba puños en el pecho y me pegaba cachetadas y me decía, soldado, y fue puta, así groseramente, usted no se puede morir, no nos puede dejar, usted todavía no se puede morir. Y yo sorpresa, mi cabo, cuando yo siento es que el soldado aquí, ¿verdad? Me está dando cachetadas aquí y yo yendo allá por ese camino. ¿Por qué me regresé? ¿Por qué me Solo, vine? solo Dios sabrá eso, mi hermano. Y pues él, yo pienso que con los golpes que él me dio en el pecho y en la cara, me logró regresar, pero nunca nadie allá me dijo, nunca no vi a nadie, nadie me habló, solamente vi esos dos caminos, uno a la izquierda, otro a la derecha, y unas escaleras al fondo. Esa es mi experiencia, estar allá y volver, pero nadie me dijo nada. Posteriormente, bueno, eso era algo que se me había olvidado del transcurso en el viaje en el helicóptero. Llego a Ocaña, mi soldado enlodado en sangre, en su camuflado. No sé si mi cabo ha tenido la experiencia de experimentar ese olor después de un combate, sangre, sudor y Eso, pólvora. eso huele a hierro, como algo, como a óxido. Yo fui Es una enfermero. sensación muy Yo extraña. también, yo también evacué muchos soldados y mucho más con el tema de minas, porque la pólvora, todo eso es un olor, pues, se me vino a la mente inclusive. Es una sensación, es una sensación que se le incrusta a uno. Sí, 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 siempre va a durar uno con ese Y olor. yo me despedí, me despidió el enfermero, me colocaron una máscara Y hasta ahí. y ahí sí no supe más. Eso fue a las 9:30 de la mañana. Me recuerdo la hora. ¿A qué horas crucé el cristal? ¿A qué hora me metieron al quirófano? Y me levanto a las 12 del mediodía. Pero cuando yo me levanté y vuelvo de la anestesia, me estaba soñando allá en el campo otra vez donde estaba peleando, gritándole a mi soldado Pavón que no se metiera, que estaba minado. Y gritando como loco. Y estaba amarrado. Me tenía amarrado una camilla. Yo solamente gritaba y cuando abrí los ojos miré todo blanco y yo preguntaba, pero ¿a dónde estoy yo? ¿Qué me pasó? ¿Qué tengo? Y agarra a la enfermera a consentirme en el hospital y me dice, mi hijo, tranquilo, tranquilo, cálmese que ya pasó, ya usted está amputado. Y me miro la mano envuelta y le dije, ¿y también mocho de una mano? Y para completar tuerto, le dije yo a la enfermera y me dijo, no, la vista no la perdió, la mano tampoco, ahí está, tiene fracturas. Y ese día reaccioné, y yo no sé, mi cabo, en ese entonces, qué pensaban de nosotros los soldados, los comandantes y todos aquellos que hoy nos llaman héroes. Irresponsablemente me tiraron
desde Ocaña aquí a Bucaramanga en una ambulancia, exponiendo nuevamente mi vida porque después de los combates los narcobandidos hacían retenes en la carretera para acabar de matar los heridos en esa vía Ocaña-Bucaramanga. Sí, pesado. Es el viaje más largo que yo he tenido en mi vida, mi padre. Es el viaje más largo que he tenido en mi vida. Viaje de Ocaña hasta Bucaramanga. Y ahí llegué acá a Bucaramanga con esa sensación de sentir el pie, los dedos, todo lo sentía envuelto mierda. Decían que yo venía reventado. Acá me recibió un hermano. Decían que venía reventado, me sondearon 3 veces y me tiraron allá como un perro. En ese entonces, Ricardo, lo digo así porque así lo viví. Yo pienso que estos gobiernos solamente estaban esperando que los soldados nos muriéramos para darnos 25 millones de pesos y acabar con ese cuento y no responder por más nada. Que le sale más económico al Me gobierno que uno tiraron se allá, muera. Es realmente al gobierno le sale más económico que uno se muera, porque lo que hacen es pagar un subsidio y no pagar tratamientos que son bastante sí, costosos. me tiraron allá en el hospital regional de Bucaramanga, en el dispensario que nosotros le llamábamos en ese entonces. Y allá me dejaron, se me pudrieron los dedos de mi mano. Luego me mandaron a una clínica y que de prestigio acá en Bucaramanga, la Chicamocha, y allá me tiraron un día completico aguantando hambre, en bola envuelto en una sábana azul esperando que me muriera. Y a las 4 de la tarde llegaron 2 doctores a valorarme en mi mano y agarrar a pelearse sin ética y sin criterio 2 profesionales de la salud en esa clínica Chicamocha a discutir delante mío viéndome moribundo. Uno, uno diciéndole al otro, usted no sea sapo, el otro, usted no se meta, el otro defendiéndome, este soldado es un héroe, y no me hicieron nada. Tuvieron que sacarme de ahí por petición de alguien y que me llevaran de nuevo para el dispensario a seguir allá tirado. Posteriormente me llevan allá al dispensario y me dejan allá 8 días y me empezó a dar hipotermia. Yo estaba muerto en vida. Yo estaba pasando una prueba muy grande. Mis manos son negras, yo soy moreno de por sí, y mis manos eran blancas. Y el olor, ese olor que lo acompaña a uno nunca se me dio. Y eso me torturaba aún más. Y lo único que nunca pude soltar de mi mano izquierda fueron los 33 credos. Siempre los conservé conmigo y en el hospital me lo quisieron quitar por contaminación y nunca me los dejé quitar tampoco. Y a los 8 días ya viendo que no me moría quizás para lograr el cometido, para pagar solo 25 millones, porque en ese entonces una rehabilitación de un soldado amputado costaba 250 millones de pesos. En cuanto a la familia, la verdad, con un ataúd y 25 millones de pesos y ya, chao. Decidieron meterme en 2 bolsas de suero, de sangre, perdón, 2 bolsas de sangre me incrustaron, duró un día la transfusión. Yo no estoy acostumbrado a orinar en vasenilla ni a comerme que nadie me haga nada. Para mí eso era lamentable. Estar ahí postrado en una cama, mitigando el dolor, sintiendo que me voy, que no me voy, que qué va a pasar conmigo. Y me colocaron ese día 2 bolsas de sangre. Y cabo, volví a la vida, volví a plenitud a la vida porque me colocaron esas 2 bolsas de sangre y mis manos se colocaron negras y rojas la palma. Y pude entender que ya no me moría ahora sí.
Posteriormente me sacan a la clínica Ardila Lule donde me hacen reconstrucción de mis dos dedos de mi mano. Y pues digo yo que de pronto eso todo tiene una recompensa porque mi proceso de pensión fue rápido y creo que fue eficiente, aunque un poco desacertado con la calificación que en ese entonces los médicos manipulados por los comandantes hacían las juntas médicas. No, eso sigue todavía. Ellos siempre tratan de calificarlo a uno lo más mínimo para no pagarle un buen porcentaje. Siempre ha sido Imagínense así. mi cabo Yo no sé qué que yo ganan, no sé saqué, qué sacan ellos con ser, disculpen hermano, pero yo no sé qué sacan ellos con ser así de hijueputas con la gente. Hombre, califíquenlo como es, pero yo no sé es que si es una orden de de algún comandante arriba, donde los médicos de las juntas médicas de ejército siempre le tiran a usted a darle por la cabeza. ¿Sí? Para ellos usted está bueno y sano, pero no está bueno y sano para seguir en la institución, sino... Entonces es triste, mi hermano, es muy triste. son órdenes superiores, mi cabo, se lo puedo decir con todo el sentido de responsabilidad, son órdenes superiores y negocios. Y llegó un médico que aún un día me lo encontré descriteriado en una clínica acá en Bucaramanga, el medio doctor Chichilla lo nombro con nombre propio porque así se debe hacer. Y me vio y me dijo, yo lo valoré bien valorado a usted, ¿cierto? Le ayudé. Dije, ¿me ayudó, doctor? Usted me puso en mi concepto con el 92.34% de discapacidad, no me dio el 100% y en la junta médica me puso que acto para la vida buena y acto para la marcha, cuando soy amputado. ¿Le parece que me calificó bien? Cuando debería tener el 100% como amputado y el 100% con mi pensión, pero ya no hay tiempo de llorar y pues cada quien sabe lo que hace malo en esta tierra y le debemos de pagar esa quiniela. Y me reconstruyeron mi mano, mi cabo, el proceso, ya luego vino una cosa, vino la otra, pues como me dijo la psicóloga, yo caí en una mala situación, después de 4 meses, 6 meses de amputado, ya me cayó la depre, ya yo al principio pues ya tenía que aceptar que estaba vivo, pero después de 5 o 6 meses me cayó la depre y terminé recluido en un hospital, en una clínica mental, porque yo fui consciente y dije, yo no le voy a causar problemas a nadie, si yo estoy loco, pues me voy para donde los locos, y allá que vean de mí, pero yo no le voy a causar problemas a nadie, y me interné, y solamente me bastó 8 días para darme de cuenta que yo no estaba loco, sino que era debilidad, y aceptar lo que me había pasado. Me fui recuperando, me recuperé y me volví empresario, pues no empresario de dinero, sino de esos pequeños comerciantes que siempre con el anhelo de surgir. Y posteriormente, pues monté mi negocio en Cúcuta, he tenido muchas dificultades, caídas, pérdidas, confrontaciones con grupos armados, con muchas situaciones y las he sabido sortear, aún siguiendo acá con vida y muchos de los que las sortearon conmigo no están vivos. Que muchas veces uno debe ser una liebre y debe saber ser liebre para poder sobrevivir, pero con constante anhelo, repito, espero mi último momento. Cuando le llegó el retiro del servicio activo, ¿dónde se encontraba usted? ¿Qué pensó? No, mire mi cabo, que yo estaba acá en Bucaramanga y tenía un mayor grande Pamplona, mi mayor Bolívar, un gran consejero, un gran ser humano. Y yo quería que me reubicaran, Ujú. porque para mí era difícil abandonar en ese momento la fuerza. Y yo todavía no quería y no aceptaba. Y yo tuve un trauma más grave todavía, mi cabo, con lo de la pérdida de mi soldado Flores, mi gran guerrero. Ya, prenda la luz, por favor. Tuve un trauma muy grande y pedí y me agarró mi mayor y me aconsejó, me dijo, no, mijo, agárrela ya como viene y hágale.
No espere que de pronto le den una media pensión y luego se le tiren la otra media, usted ya se la ganó, hágale. No espere más nada, ya usted, su historia terminó acá en el ejército, acéptelo, acéptelo. Y pues lo obedecí y hice el proceso, la junta médica, pero me hicieron un perjuicio porque en cuanto yo salí pensionado en la junta médica ya nos dijeron ya usted está desvinculado, ya usted esto, ya usted aquello, ya usted quedó pensionado, ya todo su proceso está listo y no seguí cotizando vivienda, no seguí cotizando vivienda y hasta el momento pues no he adquirido vivienda por eso, pero ya casi, ya casi. Son Pero, malos procesos, mala ujú. información. Pero bueno, una historia muy, muy bonita la suya, mi hermano. A pesar de las dificultades, hasta ahí, está ahí, está ahí, como se dice, al pie del cañón. Y seguiré latente, como le digo, mi cabo, esta lucha no termina, para mí no, termina cuando ya se acabe esto. Pero antes, como le reitero, antes de que esto termine, tengo que ver a mi pueblo libre. Es un anhelo. Es el anhelo de todos, Y mi ver la oyente. victoria en mis soldados. Ujú. Es el anhelo de todos. Bueno, mi hermano, agradecerle por este espacio, este tiempito que nos brindó contándonos su historia, cómo piensa usted, toda la experiencia que vivió. Agradecerle a usted por este espacio que nos brindó, deseándole, pues, hermano, mucha prosperidad en todos sus proyectos y ojalá tuviéramos más gente así como usted, mira, oyente, que pensara siempre salir adelante. Totalmente, mi cabo, muy agradecido con ustedes, con usted principalmente que hace este esfuerzo por mostrarnos no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente también por su trabajo, por esta labor, porque no todos lo hacen, no todos tienen este compromiso de sensibilizar y expandir este mensaje. Agradecerle a usted, a todo su esfuerzo y también, mi cabo, que continuemos, que no paremos y que sigamos esta lucha y que nosotros no somos los malos, nosotros somos los buenos en realidad, que aunque hayamos hecho cosas malas en algunos momentos, somos los buenos y somos los que marcamos y definimos la historia de este país. Es que A todo mi realmente pueblo colombiano, un soldado colombiano nunca ha pretendido hacer maldades frente al pueblo colombiano. Hay unas eminencias que desafortunadamente mancharon el honor y el uniforme. Y esos hijueputas sí tienen que pagarlo con todo el precio. Pero la gran mayoría de soldados que estuvimos allá y que deseamos el bienestar para Colombia somos más. Pero ya, muchas gracias, vuelvo y le repito, por su tiempo y espero volverlo a tener acá en el canal en un próximo programa, mi hermano. Muchas gracias. totalmente, mi cabo, a usted nuevamente le reitero mil gracias por esta gran oportunidad. Un saludo a todos mis veteranos a nivel nacional, a nivel internacional, a todo mi pueblo colombiano, a toda mi sociedad colombiana. Mi más sentido agradecimiento y el apoyo con ustedes para nuestras fuerzas. No nos arrodillemos. Feliz noche, mi cabo. Que Dios le bendiga.